¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ahora sí, para nuestra clase de filosofía. Hace frío, tengo frío. ¿Cómo están? ¿Están ahí? Todavía no vienen. Vamos a ir avanzando nuestra pizarra. Vamos a hacer nuestro repaso. Hola, hola, ¿qué tal? A los años, dice Nick. Sí, tiempos sin vernos. Dice Nick. El chico con nombre de galleta. O la galleta tiene nombre de chico. ¿Cómo es? También, ¿no? Depende de la perspectiva. Bueno, a ver, filosofía. Y, ajá. Hoy día, 16. Justo estaba viendo un video, ahorita que estaba almorzando, acerca de los eclipses lunares. ¿Es eclipse lunar o eclipse solar? Eclipse solar, creo que. 2023. ¿Cómo se dice? Eclipse solar. Solar. Bueno, estaba viendo, decía el video, explicaba el video, ¿por qué no siempre hay eclipses solares? ¿Por qué no vemos eclipses solares todos los meses? Si la luna pues da vueltas a la Tierra todos los meses. Interesante, a ver. Y por acá está. A ver, este video, ¿no? Lo podré compartir en mi Instagram. A ver, compartir más, dice. Mira, sí lo puedo compartir en el Instagram, pero en chats nomás. De mi casa lo descargo. Lo descargo y de ahí compartir mensaje o copiar enlace será, pues. Puedo compartirlo así en el Instagram. Está chévere, para que tú lo veas también. A ver, lo voy a poner en mis estados, ¿ya? Pin, pin, a ver, nuevo. Enlace nomás. A ver, historia. No, pero tiene que ser así. Crear. Pin, pegar. No se pegó nada. ¿Qué tal? Vamos a poner pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué comparte eso, profesora? Ah, me recordó lo que veíamos la semana pasada, ¿no? La cuestión del el relativismo epistemológico de Kuhn, ¿no? ¿Cómo es que Kuhn, claro, por un lado Kuhn nos dice que en la ciencia solo hay saltos, ¿no? Cambios de paradigma, decir de él, ¿no? Y por otro lado, Karl Popper nos dice que la ciencia sí avanza. Puedo ver de los dos, ¿no? Pero me parece bastante interesante porque a veces no conocemos acerca de estos temas, ¿no? ¿Por qué se dan los eclipses, ¿no? Los eclipses solares, ¿no? Eh, y bueno, acá me habla acerca de las alineaciones. Mejor que te lo expliquen yo, pero yo de esto no sé nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos eclipses solares cada mes? Así dice el video, ¿no? Se pregunta. Mes, no, mes, ahí está. Y ahí lo explica, ¿no? Pim, vamos a poner una manito explicadora. Vamos a ver. Ah, no, ahí no. Acá. Ya está. Ya ahí está tanta cosa. Publicado, ya está publicado, para que lo veas en un rato, ¿no? Ahí está el bebito come tuna y después está el video de los eclipses. Ahí está. Bueno, chiquito, nomás es cortito, chévere. Me gustó. Me gustó porque yo no sé nada de astronomía, de los planetas. Yo solo sé de heliocentrismo, geocentrismo. Para explicarte, se acabó mi conocimiento de los planetas, del sistema planetario solar, esas cosas de la NASA, ¿no? Ustedes a veces investigan eso, ¿no? Bueno, es interesante. Voy a investigar más, interesante. Es que yo más me meto en otras cosas, ¿no? Más del planeta Tierra. Pero también es interesante esas cosas. Bien,
Veamos entonces, chicos. Por un lado, en nuestro repaso del día de hoy, vamos a hablar pues, de lo que hemos venido hablando estas últimas semanas. Por un lado, de la nociología y por otro, de la epistemología. Entonces, vamos a poner ambos por acá. Por un lado, nociología, y por el otro lado ya hemos visto lo que es epistemología. Dentro de nuestro tema que habíamos nombrado, según el prospecto, ciencia y conocimiento. Y claro, sabemos, cada una de estas corresponde a uno, ¿no? La nociología corresponde al estudio de él, o la reflexión, mejor dicho, acerca de qué cosa. Reflexión acerca de él, de la ciencia. Nociología, no, del conocimiento, más bien. Nosos significa conocimiento. Del conocimiento. Y más bien la epistemología, así es la reflexión filosófica acerca de la ciencia, ¿no? Muy bien, acerca de la ciencia. Mil cosas se puede reflexionar sobre la ciencia, sobre todo en la actualidad, ¿no? Porque la ciencia es algo que sigue un tema recontra vigente, ¿no? Bien, y que no solo vigente, sino que sigue avanzando y aparecen o aparecerán cada vez más problemas en torno a ello, ¿no? En torno a la ciencia. Bien, a ver, ¿qué problemas nos podíamos plantear en cuanto a la cuestión del... Ya, listo. Muy bien, entre los problemas tengo, por ejemplo, el problema del origen, sí, pero hay un problema que te decía yo, que los griegos ni siquiera se lo plantearon, porque ellos asumían que nosotros, los seres humanos, sí tenemos las capacidades para conocer. Claro, la pregunta, ¿es posible conocer? El problema de la posibilidad, ¿no? Entonces, si por acá planteamos el problema de la posibilidad como el primer problema, un problema que los griegos no se plantean, pero que sí se lo plantean ya los modernos, ¿no? El problema de la posibilidad. Ahí es. Muy bien. Entonces, frente al problema de la posibilidad, si de frente asumo que sí es posible conocer, entonces me voy a llamar, ¿cómo me voy a llamar? ¿Con qué lo pongo? Con blanco. Me voy a llamar dogmático, ¿sí o no? Dogmático si de frente asumo que sí puedo conocer. Pero si más bien me pongo a dudar acerca de la posibilidad del conocimiento, ¿cómo me voy a llamar? Relativo, no, un término más general, escéptico, ¿sí o no? El que duda acerca de la posibilidad de conocer, y cuando hablo de conocer, hablo de tener conocimientos con 4 características que tú ya sabes cuáles son, ¿no? Soy un escéptico, ¿no? A ver, recordemos las características del conocimiento, que tú las conoces muy bien. Tú conoces las características del conocimiento. A ver, conocimiento se caracteriza por ser, primero, objetivo, profesora, ¿no? Objetivo. A ver, otra característica del conocimiento, objetivo, depende del objeto, representa al objeto, y por eso siempre será igual para todos. Muy bien, universal. Además decíamos que es importante que una afirmación, un conocimiento sea necesario, es decir, que no se contradiga, que no entre en contradicciones. Necesario. Y además, por último, para que sea considerado conocimiento debe ser muy bien verificable. Disculpa, te cayó tu... Mi salud. Claro, en tu oreja, digo, gracias. Verificable. Tornudé fuerte. Bueno, ahí está. Esto es importante. Cuando hablamos de verificación, ¿no? Cuando hablábamos de la verificación, no necesariamente siempre voy a verificar con la experiencia, ¿no? Eso era importante también recordarlo. Si bien normalmente como que relacionamos, ¿no? La experiencia con la verificación, no necesariamente siempre tiene que ser por medio de la experiencia, observación o experimentación, porque hay cierto tipo de conocimientos, como los conocimientos matemáticos, ¿no?
que los puedo verificar por medio de una deducción racional, ¿no? Y por eso cuando hablábamos de esto, hablamos de una clasificación de los conocimientos, ¿te acuerdas, no? Si los verificábamos por medio de la razón, como en la matemática, ¿cómo se llamaban? Y si lo verificábamos con la experiencia, por otro lado, ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Empezaba con A. Ambos empezaban con A, ¿no? Según cómo verifico, si verifico con la razón A, pero si verifico con la experiencia A, ¿cómo se llama? Claro, con la razón, profesora, sería a priori, ¿no? A priori, si verifico con la razón. Y si verifico con la experiencia, a posteriori, ¿no? A posteriori. Ahí está, ¿no? Según cómo verifico. Aunque yo tenía otra clasificación, que ahora ya no es según cómo verifico, sino un poco hablando de la relación que existe entre el conocimiento, o sea, lo que está en mi cabecita, y el objeto del conocimiento, que sería, perdón, el objeto del conocimiento, que es lo que está en mi cabecita, y el objeto mismo, ¿no? Según su relación con el objeto, ¿no? Claro, según la relación con el objeto o según cómo captamos el objeto, como me dice Angeli. Si lo capto, profesora, sí, de manera inmediata, se llama conocimiento intu, ¿no? Y por acá yo puedo ir de repente dibujando, ¿no? A ver, por acá yo pondré, esto es con la razón, verifico con la razón, acá se verifica con la experiencia. Pero ahora yo sé que en todo proceso de conocimiento voy a tener a un sujeto, aquí está, a un sujeto, voy a tener también a un objeto, ahí está también mi objeto, voy a tener una representación en la mente de este sujeto, ahí está, aquí yo lo pongo como si fuera una nubecita. Entonces, el sujeto se representa ese objeto en su mente. Bien, entonces le colocamos justamente esos nombres, ¿no? A este de acá le llamamos sujeto, a este de acá le llamamos objeto, y a este de acá le llamamos representación. Son nombres bastante generales. Representación. Son nombres generales que ya depende de cada filósofo le va a dar su nombre, ¿no? Por ejemplo, Kant, que es el más famoso, ¿no? Kant, ¿cómo le llama, por ejemplo, al objeto? A ver, Kant, ¿cómo le llama al objeto? Noumeno, ¿sí o no? Excelente, Carlos, noumeno. ¿Y a la representación cómo le llama? Fenómeno, muy bien. Entonces Kant dice, afuera están los noumenos, existen, pero no los conozco, y en mi mente lo que sí conozco es el fenómeno, ¿no? Muy bien, entonces yo te decía, ¿no? ¿Cómo se relaciona esto, el conocimiento, lo que está en mi mente, con el objeto? Si hay una relación directa e inmediata, se llama conocimiento intuitivo. Pero si más bien la relación entre ellos es en pasos, me demoro mucho para que esto llegue acá, entonces será discursiva más bien, ¿no? Conocimiento, entonces voy a colocar por aquí otra clasificación. También tendré, esto lo voy a acercar un poco más, está muy lejos, ¿no? El a posteriori lo puse muy lejos. A ver, por acá entonces el conocimiento a posteriori, que habíamos dicho se basa en la experiencia. Bien, en la experiencia. Y por otro lado, pues podemos mencionar otro tipo de clasificación. Tenemos los conocimientos intuitivos. Intuitivos. Estos son inmediatos, vamos a ponerlo acá. Ellos son inmediatos. Uy, así está bien. Inmediatos. Como que los otros conocimientos, los discursivos, que lo pongo por acá, los discursivos, se van a dar más bien en pasos, como me decía, siguiendo un proceso, un procedimiento, en pasos. Es importante recordar esto. Bien, chicos, entonces por acá, para todo esto, ¿por qué nosotros habíamos
Nos habíamos encargado de recordar las características del conocimiento. Decimos que el conocimiento es objetivo, es universal, o sea, es aceptado por todos, que no depende de los intereses del sujeto ni de la propia perspectiva. Pero Hume se va a dar cuenta, por ejemplo, que lo único que puedo conocer son eso, mis perspectivas, mis impresiones, lo que yo tengo dentro de mi cabeza. Lo que tienes tú dentro de tu cabeza no lo conoceré jamás, ¿no? Lo que tienen todos menos. O si es que hay una realidad allá afuera y cómo es, tampoco, ¿no? Entonces, por eso Hume es escéptico, pues, ¿no? Claro, tengo entonces a los que dudan de la capacidad de conocer, claro, porque conocer implica tener conocimientos, es decir, tener esto. Pero si para Hume lo que tengo en mi cabeza no es objetivo, no es universal, entonces no puede ser considerado, pues, conocimiento, por tanto no puedo conocer, al final me estaría diciendo, ¿no? Porque lo que al final, de cierta manera, me represento es particular, no es universal. Y no solo es particular, sino que depende de mí y del sujeto, porque soy yo el que me está representando las cosas. Entonces, ahí hay una cuestión, el escéptico, ¿no? Pero también podemos decir la respuesta de Kant, y Kant me dice, a ver, lo que me decías hace un momento, ¿qué es lo único que yo puedo conocer según Kant? Según Kant, lo único que puedo conocer, chicos, ¿qué es? ¿Ah? El fenómeno, el conocimiento es fenoménico. Por eso que acá tengo el fenomenalismo. Fenomenalismo. A ver si te acuerdas, te creo, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia entre Kant y Hume? Kant dice solo puedo conocer los fenómenos, Hume dice solo puedo conocer las impresiones. Entonces, y es más, ¿ah? Kant le llama fenómenos a esto, a lo que está en mi mente, y Hume le llama impresiones, pues a esto, a lo que está en mi mente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? Básicamente te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre fenómenos e impresiones? Ambos le llaman así respectivamente a su representación. Y habrá que saber, apelo a tus conocimientos. ¿Qué es exactamente una impresión y qué es un fenómeno? Las impresiones son inmediatas, me dice. ¿Solo eso? ¿Solo son inmediatas? Hay una característica que es más importante, que se opone justamente a una de las características del conocimiento. Por ejemplo, los fenómenos de Kant sí tienen las características del conocimiento. Para Kant sí podemos tener entonces conocimientos con esas características, solo que nada me asegura que ese conocimiento sea una descripción exacta de la realidad, pero que sí podemos tener conocimientos con esas características. A ver. Ya, pero eso es para Kant. ¿Qué diría, por ejemplo, Hume? A ver, chicos, vamos. ¿Cuál es la diferencia? Impresiones de Hume. Solo se puede tener certeza de las impresiones. Ya, eso diría Hume. Muy bien. Pero otra vez, dime una característica de las impresiones que no sea inmediato, porque inmediato ya me lo dijeron. O sea, las impresiones son inmediatas, rapidito. Se captan con la experiencia, ya, ok. Muy bien, Carol. Justamente como se captan con la experiencia y son inmediatas, son particulares. Solo lo tengo yo. Esa imagen producto de mi experiencia particular. Producto de una experiencia particular, se forma una impresión, pues particular, que solo depende de mí. Otro podrá tener sus propias impresiones. Por eso, las impresiones para Hume no son generales, son particulares. En cambio, los fenómenos de Kant sí son generales. ¿Te das cuenta? Esa es la diferencia. Por eso para Hume no podemos llegar a tener conocimientos de este tipo y para Kant sí. Para Kant sí. De hecho, Kant se basa, como sabemos, tanto en los empiristas como en el racionalismo. Bien, ponemos entonces justamente ahora el otro problema. El problema acerca del origen, ahora sí. El problema del origen, lo que se pregunta es cuál es el origen del conocimiento, es decir, de dónde sale, de dónde proviene el conocimiento, ¿no? Entonces, ¿qué decía Descartes? A ver, ¿te acuerdas?
¿Qué decía Descartes? ¿De dónde proviene el conocimiento? ¿Ah? ¿De dónde? De la razón, ¿sí? Y como viene de la razón, por eso la propuesta de Descartes es llamada, a ver, acerca del problema del origen, es llamada racionalismo. Muy bien, racionalismo. Descartes hablaba que nosotros tenemos ideas innatas en la mente, ¿no? O sea, en cambio, su contraparte, John Locke, dirá que no tenemos ideas innatas en la mente. Nacemos completamente sin ideas, es decir, como una tabla sin inscripción, tabula rasa. Muy bien. Y si nacemos en blanco, ¿cómo es posible que tengamos en la actualidad ideas en la cabeza? Tú tienes ideas en tu cabeza, yo tengo ideas en mi cabeza. ¿Cómo es posible eso si hemos nacido con la mente en blanco? Profesora, por medio de la experiencia es la única explicación. Por eso que el planteamiento tanto de Locke como por un lado de Hume se va a llamar empirismo. Empirismo. Y por último, nuevamente vamos a encontrar a Kant, pero Kant me va a decir, para tener conocimientos fenoménicos, muy bien, pero conocimientos de estas características, necesito usar a la vez mi razón y mi experiencia. Por medio de la experiencia, ¿no? Podríamos decir, si es que este fuera un gráfico de Kant, por medio de la experiencia es que el objeto o llamado noumeno va a entrar a mi conciencia, ¿no? Va a entrar a mi mente. Pero para poder entrar ahí necesita primero pasar por la capacidad de la razón, porque la razón va a organizar la información. Muy bien, entonces llega la razón organiza. Trabajo en conjunto, ¿sí o no? Experiencia y razón, experiencia ponemos por acá. Experiencia y razón trabajan juntos. Necesito concebir y entender dentro de mí las ideas que provienen de afuera para luego sobre ellas reflexionar, ¿no? Analizar, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces esta es la cuestión por acá. Y por último te decía, ¿no? Vamos a tener la posición de Immanuel Kant. ¿Qué dice Kant? ¿Cómo conocemos? ¿Con la experiencia o con la razón? Vamos, ¿qué dice Kant? ¿Conocemos por medio de qué? Experiencia, razón. Vamos. Experiencia. Está fácil. Solo por medio de la experiencia dice Kant. Para Kant. Kant, el criticista. Vamos a poner por acá este. El criticismo. Criticismo. Ahora sí, pues, lo que va a hacer Kant es, de cierta forma, criticar, ¿no? Las teorías anteriores, ¿no? Claro. Ambos tengo que usar, profesora, los dos. Partir por la experiencia y luego organizar el conocimiento usando mi razón. ¿Ves? ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿no? El criticismo plantea es primero mi experiencia, en base a mi experiencia, y después ya mi razón va a organizar la información que finalmente se plasmará como representación o como fenómeno, ¿no? Muy bien, excelente. Planteamos entonces por aquí otro problema. Tengo el problema de la posibilidad, el problema del origen. ¿Qué otro problema me faltaría hablar? El problema, profesora, de la naturaleza del conocimiento que se desprende del anterior, ¿no? De la naturaleza. ¿Qué es el conocimiento? Esto que está aquí, ¿qué es? Vamos a ver. Según el problema de la naturaleza, lo que vamos a preguntar, ¿cuál es la naturaleza o la esencia del conocimiento? ¿Por qué se caracteriza el conocimiento? Y bueno, acá vamos a hablar, por ejemplo, del realismo de Aristóteles. Realismo de Aristóteles. ¿En qué consiste el realismo de Aristóteles? Como todo griego, te decía desde el inicio y veíamos ya las semanas anteriores, como todo griego, Aristóteles piensa que, pues, sí podemos conocer las cosas tal cual son. Y si sí podemos conocer las cosas tal cual son, entonces yo voy, ¿no? a la realidad, la conozco tal cual es, y luego voy y hago, pues,
una representación de esa realidad, y es una representación actitudinal, una representación corporal, musical, no sé, lo que quieras, una representación acerca de el tema, ¿no? Bueno, entonces, por acá yo te decía que, ¿no? Una cosa pues va a ser esto, el objeto y la representación. Para el naturalismo, objeto y representación son lo mismo. Uno es el reflejo del otro. En términos más aristotélicos, si quieres, ¿no? Es el reflejo de la realidad, ¿no? Eso es el conocimiento, el reflejo fiel de la realidad. Eso sería. Entonces, para el realismo, el conocimiento es reflejo fiel de la realidad. Yo me miro al espejo, mi reflejo no soy yo, no hay dos yo, solo hay una yo, pero lo que está en el espejo es el reflejo mío, son igualitos, ¿no? Así es lo que dice, pues, Aristóteles. Muy bien. Pero después voy a tener, por ejemplo, la propuesta de un señor que también era empirista, ¿ya? También era empirista, pero un empirista extremo, exagerado. Le llamamos empirista idealista, porque se basa en la experiencia particular, muy parecido a Hume, pero me va a decir básicamente que esto no existe. Hume decía, yo no sé si es que esto existe, porque yo solo conozco esto que está en mi cabecita. Ah, mira acá, presta atención, porque esto, ¿qué es esto, no? Claro. A ver, otra vez, ¿cómo es? El sujeto no sabía, ¿no? Perdón, no sabe si es que esto existe. Puede existir como que no. Digamos que es una naranja esa sin pepa. Ya, muy bien. Puede que exista, puede que no. No lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque yo solo sé lo que está en mi mente. La representación, eso sí lo conozco. Conocer la taza, perdón, la naranja, no, o la realidad, ¿no? Si quieres, ¿no? En nuestro ejemplo, la naranja. Pero conocer la realidad, no, no es necesario decir que existe una realidad. Solamente conozco lo que está en mi mente. Bueno, entonces, eso ubicaba justamente a Hume, decíamos, el decir que yo no sé si es que esto existe, eso lo ubicaba como un empirista, ¿no? Escéptico, justamente, ¿no? Que se mantiene ahí en la duda. Sin embargo, el que no se mantiene en la duda, va a ser justamente, pues, el dogmático, ¿no? Descartes, ¿no? El dogmático no se mantiene en la duda de la existencia de las cosas, ¿no? De la existencia, de la sí existencia, sí existen las cosas. O el mismo Locke también, ¿no? Pero ¿quién más bien no duda de la no existencia? O sea, el de frente dice, no, yo no estoy en duda de si existen o no las cosas. Yo estoy seguro de que no existe. Ahí tenemos a Berkeley, ¿no? Claro, Berkeley, no, los objetos no existen. ¿Por qué estoy seguro de que los objetos no existen? Porque lo que existe solamente son las representaciones mentales dentro de una mente, obviamente, ¿no? Los sujetos y sus representaciones mentales. Claro, entonces eso es lo que menciona Berkeley acerca de la existencia. Ahora, acerca del conocimiento, pues si lo único que existe son representaciones en mi mente, entonces, ¿qué puedo conocer? Puedo conocer solo lo que está en mi mente, ¿no? Y eso es todo. No conoceré nunca nada que no esté en mi mente y que esté fuera de mi mente, porque eso sería algo muy, pues, abstracto de cierta manera, ¿no? A ver, por acá vamos a corregir esto. No me convence esta nubecita. Muy bien. Entonces, claro, nunca podré conocer la realidad misma, solo la representación, ¿no? A decir de Hume. Bien, y también, bueno, a decir de Berkeley, ¿no? Bien, entonces, si para Berkeley decíamos, solo hay ideas dentro de una mente, y esto no existe, solo ideas dentro de la mente, la idea le da soporte, perdón, la mente le da soporte a las ideas, ¿no? Entonces estoy hablando de un idealismo. Idealismo. Esperando también, ¿no? Esperando también ese idealismo de Berkeley al final, de cierta forma, no solo, pues,
seguir conservando ciertos privilegios, sino también el idealismo de Berkeley y la cuestión teórica, ¿no? De cierta forma como que es fácil de aceptar, bueno, ya está, es una teoría fácil de aceptar, y listo, ¿no? Entonces, bueno, me sirve. El idealismo entonces me dice que solo hay percepciones, solo percepto, solo percepciones. Por último voy a tener por acá, a ver, tengo el realismo, el idealismo. Voy a tener por acá según la naturaleza, el fenomenalismo. Fenomenalismo. Ahí está. El fenomenalismo. Ahí está, fenomenalismo. ¿Qué dice el fenomenalismo? ¿Cuál es la naturaleza del conocimiento? La naturaleza del conocimiento son las... Vamos, ¿cuál es la naturaleza del conocimiento? ¿Qué es lo que sí puedo conocer? A decir de Kant. Kant, ya estamos con el fenomenalismo de Kant. Lo que capto, sea, ¿qué capto? Pues el fenómeno. El fenómeno. Por eso se llama fenomenalismo. Pues por eso lo único que puedo conocer es el fenómeno. Y ya está. Bueno, muy bien. Tengo otro problema entonces para ti, para compartirte. El problema de la verdad, vamos a ponerlo por acá. El problema de la verdad. ¿Cómo saber si un conocimiento que alguien me ha dado, una información que alguien me ha dado, es verdadera? ¿Cómo sé que es verdadero y que no es producto de simplemente un análisis o una opinión? No, no, es verdad. ¿Cómo sé que algo es verdad? Por ejemplo, si asumo lo que asumían los griegos, soy dogmático en cuanto a la posibilidad de conocer, o sea, sí puedo conocer, sé que es fácil conocer. Entonces, vamos, ¿qué criterio voy a usar? ¿Qué criterio? Pues un criterio que cuando Aristóteles escribe acerca de esto parece trabalenguas. A ver, ¿qué criterio de verdad usa el mismo Aristóteles que por acá me dice yo soy realista porque yo soy realista porque pienso que sí se puede conocer una realidad? Claro, sí puedo conocer una realidad tal cual es, desde el principio de la correspondencia. Si lo que yo me acerco a conocer es tal cual me ha dicho esta persona, entonces, en este caso, el criterio de verdad es el de la correspondencia, ¿no? Esto corresponde con esto. Esto corresponde con esta realidad, así. Esta otra realidad corresponde con esta otra realidad. Muy bien, así. Entonces, el criterio de verdad por acá va a ser el criterio de la correspondencia. Y acá te decía, pues que Aristóteles tiene un texto así medio raro, ¿no? Que dice, decir de lo que es, y decir de lo que no es verdadero. Y decir de lo que no es, y de lo que es, pues, ya me trabé yo, de lo que es que no es, y de lo que no es, que sí es. No, eso es falso, profesor. Uy, parece trabalenguas, pero es más fácil si le agregas un adjetivo, ¿no? Pero decir de lo que es azul, ¿qué es? Si digo de lo que es azul, claro, verdadero, pues. Decir de lo que no es azul, que no es azul, pues también verdadero, ¿sí o no? Claro. Decir de lo que es azul, que no es azul, profesora, falso. Si es azul, tengo que aceptar que es azul. Y decir de lo que no es azul, que es azul, falso también, sí. Claro, te das cuenta. Profesora, no estaba tan difícil, solo que parece trabalenguas, es Aristóteles tratando de confundir. Bueno, ahí está, ese es el principio de la correspondencia. Entonces, básicamente, aceptar lo que es, aceptar también lo que no es. ¿Ya? Bueno, pero eso es aceptando que hay una realidad y de cierta forma yo me ajusto a esa realidad. Pero si no sé, como Hume
¿no? O como incluso el idealista Berkeley, no sé acerca de la existencia de una realidad, no hay realidad, diría el radical Berkeley. Entonces, ¿qué criterio uso si no hay uno de correspondencia con la realidad? Bueno, entonces puedo usar el criterio de la utilidad. ¿En qué consistía este criterio? A ver, chicos. A ver, vamos, criterio de utilidad. ¿Qué dices? ¿Para qué sirve el criterio de la utilidad? Vamos, a ver, ¿para qué sirve el criterio de utilidad? ¿A ti te servirá el criterio de la utilidad? ¿En qué consiste? ¿A ti te sirve o no? Yo me acuerdo. No, te soy sincera, no me acuerdo tanto. No me acuerdo tanto. Claro, Nick me dice, voy a tomar como verdadero lo que es útil, lo que voy a utilizar. Entonces, bueno, te estaba diciendo que yo no me acuerdo tanto, pero más o menos, cuando yo converso con mi profesor de filosofía, que a mí me enseñó en la academia, que es el mismo profesor que también enseña acá en esta academia. Entonces, cuando yo converso con él me hace acordar, ¿no? De algo que yo a veces no me acuerdo, él sí se acuerda, yo no tanto, como te digo, ¿no? Pero él sí. Ya bueno, él me dice, yo me acuerdo que tú, así me dice, ¿no? Tú decías esto, ¿no? Y yo le decía a él cuando me enseñaba filosofía, yo le decía, profesor, yo sé que todo lo que está diciendo es falso, así le decía, pero lo apunto para mi examen de admisión. Yo te he comentado que yo, pues, soy no, perdón, lapsus. En mi época de academia era recontra cristiana, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el profe, ¿no? Enseñaba la filosofía de Nietzsche, de Marx, ¿no? Yo le decía así, profesor, yo sé que lo que está diciendo es falso, pero lo anoto, pero me sirve para el examen. Así me cuentan, así le decía yo. A veces encuentro alumnitos que por ahí dicen así, ¿no? Y me hacen acordar a mí, ¿no? Porque, bueno, son cosas en las cuales no creen, no lo toman como verdadero, se muestran escépticos frente a ciertas reflexiones filosóficas para su vida cotidiana, pero para el examen, sí, pues necesitan anotar. Ah, a ver qué decía Nietzsche, que Dios ha muerto, ya, normal, Dios ha muerto entonces. Y Nietzsche dice que Dios ha muerto y me preguntan, ¿qué dice Nietzsche? Entonces yo digo que Dios ha muerto. Y ya está, porque es útil, porque me sirve. Claro, para el examen. Pasa el examen, me olvido que Nietzsche se queme. Eso, ¿no? Algo así. Bueno, esa es la cuestión, ¿no? Este es el criterio de utilidad que usan los pragmáticos, ¿no? Claro. Por acá lo ponemos entonces, ¿no? El criterio de utilidad básicamente es, ¿no? Tomar lo verdadero como lo útil, ¿no? Y por último, chicos, también teníamos el criterio de la coherencia. Coherencia. El criterio de la coherencia, recuerda, lo aplicamos de manera especial a las teorías científicas, ¿ya? Lo vamos a aplicar no a cualquier conocimiento, sino a las teorías científicas, a las propuestas teóricas científicas principalmente, o propuestas teóricas en todo caso. ¿Qué es una teoría? Una teoría es una explicación. Entonces, acá ya no estoy preguntando cuándo un conocimiento es verdadero, estoy preguntando cuándo una explicación es verdadera. Claro, y una explicación tiene que cumplir ciertos requisitos. Justamente eso es lo que me va a decir el criterio de la coherencia. Profesora, coherencia. Que sea coherente, pues. Claro. Una explicación es verdadera, la tomo como verdadera cuando es coherente. Ya, pero ¿cuándo algo a ti te parece coherente? ¿Cuando se contradice? ¿Mm? Alguien te explica, oye, ¿qué estabas haciendo? No, pues más bien, profesora, será coherente cuando no se contradice. Cuando no se contradice, si es que presenta pruebas de repente, ¿no? Entonces, lo principal, claro, que se pueda verificar, eso, ¿no? Entonces, una teoría guarda coherencia cuando no se contradice, cuando usa principios racionales, eso, ¿no? Eso entonces es el principio de la coherencia. No voy a, de cierta forma, contrastar con la realidad, porque no hay una realidad. Pero de cierta forma lo que sí puedo verificar es que la teoría, ¿no? Cumpla con los postulados que está presentando, ¿no? Y que estos justamente, al menos dentro de mi razón, no se presenten de manera contradictoria, ¿no?
Muy bien, entonces ese es el problema de la verdad. Ahora, chicos, el que más nos interesa desarrollar es el problema del origen, ¿no? Porque ahí teníamos justamente las reflexiones de los modernos como Kant, como René Descartes, como Locke, como Hume. A ver, vamos a hacer así un recontraflash, porque yo quiero nada más acá un repaso. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de René Descartes, yo voy a poner por acá René Descartes, lo voy a poner con amarillo, aunque ya casi no tengo amarillo, pero bueno. A ver, si por ejemplo yo pongo acá a René Descartes, así lo voy a poner. René Descartes. Descartes. O Descartes le dicen, ¿no? Bueno, Descartes. Descartes, ahí está. Bien, René Descartes nos habla de que nosotros conocemos por medio de qué facultad. Vamos a hablarla, ¿por medio de qué facultad? La razón. Con la razón soy capaz de hacer, por ejemplo, un proceso, un método. ¿Cómo se llama el método? La famosa. ¿Qué soy capaz de hacer con la razón? Aplicar la famosa duda metódica. La duda metódica que, por cierto, tiene 4 pasos y yo quiero que te aprendas solo el primero. ¿Cuál es el primer paso de la duda metódica? El paso de la, excelente, de la evidencia, que consiste en, si hablo de aceptar, ¿qué acepto? Acepto solo qué. ¿Qué tipo de conocimiento de información? Lo que no genera dudas. Muy bien, lo claro, profesora, lo que no es dudoso. Por tanto, en negativo, rechazo lo. Si acepto lo que no genera dudas, lo claro, rechazo lo. ¿Qué rechazo? Lo sí, ¿cómo lo sí? Ya, lo que sí genera dudas. Muy bien. Rechazo lo que sí genera dudas, ¿no? Lo dudoso, en otras palabras, ¿no? Muy bien. Eso me dice René Descartes. Por medio de la razón, yo puedo ser capaz de aplicar la famosa duda metódica para hallar certezas o verdades bastante claras, la duda metódica. Pero esas verdades bastante claras que voy a encontrar en la profundidad de mis pensamientos, en realidad siempre estuvieron allí, dice René Descartes, porque esas verdades, esas ideas, las puso Diosito. ¿Cómo se llaman esas? Esas ideas que siempre estuvieron allí, ideas innatas. Entonces recordamos que para René Descartes yo tengo ideas innatas. Y esas ideas innatas, ¿cómo las capto? Gracias a otra facultad de mi razón, la intuición, ¿no? ¿Recuerdas? La intuición es esa capacidad que me permite ¡plin! Captar inmediatamente las ideas innatas, ¿no? A ver, me permite captar las ideas innatas. Y esto de acá lo voy a poner en verde, ¿verdad? Las ideas innatas. Muy bien. En cambio, si yo hablo del señor John Locke, él no estará de acuerdo con eso. Para John Locke no hay ideas innatas, porque él me habla de que nosotros al nacer como somos, a ver, John Locke, pongo por acá, para John Locke nosotros cuando nacemos como somos, tabula rasa, esto lo vamos a poner, ahí está. John Locke habla de la tabula rasa, ya está, profesor. Tabula rasa, eso somos para John Locke. Todo lo aprendemos por medio de la experiencia, ya sea interna, ya sea externa, o sea, una experiencia que tengo con mis sentidos o luego con mi razón como forma de reflexiones, pero igual, todo lo aprendo por medio de la experiencia. Si yo hablo de David Hume, que ya veníamos hablando hace un momento, hay cosas importantes que dice David Hume y que hay que tener en cuenta. Uno, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Hace un momento, dijimos que para Hume solamente nosotros podemos conocer qué cosa. Según Hume, nosotros solo conocemos las impresiones, que son, por cierto, son particulares, por tanto no constituyen exactamente un conocimiento, ¿no? Pero bueno, solo accedo a mis impresiones. Muy bien, pero ya eso es lo que, digamos, yo debería, si de cierta forma quiero tener certeza de algo, sentir que tengo cierta certeza, bueno, puedo tener certeza de mis impresiones, de eso sí, pero no puedo tener certeza de conocimientos generales, ¿no? Porque solo las impresiones particulares. Si tengo una especie de conocimiento universal general en mi cabeza, pues debo dudar de él, porque sé que solamente es válido el conocimiento que proviene de las impresiones.
Y un conocimiento general no puede provenir de las impresiones. Lo más probable es que un conocimiento general, como por ejemplo la oración, toda célula tiene núcleo, sea un conocimiento que en un principio empezó por la impresión, ¿no? Porque tuve la impresión de alguna célula que observé. Pero luego hice una generalización. ¿Cómo se llamaba ese método en el cual primero parto de la observación particular y luego, claro, y luego hago una generalización? Eso se llama inducción, ¿no? Entonces, lo más probable es que ese conocimiento, toda célula tiene núcleo, sea producto de una inducción. Y una inducción, a decir de Hume, bueno, en fin, ¿no? Una inducción, de hecho, si quieres preguntarme a mí que soy escéptico, no, pues no puedes tener certeza. La inducción no te da certezas. Pero en fin, es un método que empieza parte de las impresiones. Por eso no te lo voy a rechazar del todo. Úsalo si quieres, ¿no? Si quieres, si me preguntas en la cuestión pragmática, ¿puedes usarlo? Sí. Pero siempre ten en cuenta que no te va a dar certeza, solo te va a dar probabilidades, ¿no? Claro, solo probabilidades. Ese es Hume, ¿no? Hume me dice que la inducción solo me da probabilidades, pero aparte algo bien conocido de Hume, ¿no? Y que va por ahí justamente, es su crítica a la idea de causalidad. A ver, ¿te acuerdas? Eso es lo que siempre quiero que te acuerdes, porque eso es importante en Hume. ¿Por qué Hume dice que nosotros, ¿no? Que nos formamos la idea de causalidad en la cabeza, ¿no? Esa idea de causalidad no es algo que provenga de las impresiones y no es válida, por tanto. Y además, ¿qué dice acerca de ella? ¿De dónde sí sale? ¿De dónde proviene esa idea de causalidad? Muy bien, proviene de la costumbre, es algo que hemos formado por costumbre. ¿Costumbre de qué? ¿Ah? ¿Costumbre de qué? A ver. ¿A qué nos hemos acostumbrado? Porque estamos hablando de la idea de causalidad, o sea, yo digo que existe una relación de causa-efecto entre dos fenómenos. Muy bien, excelente. Nos hemos acostumbrado a relacionar situaciones, o como dice Carol Vanessa también, hechos sucesivos, que sería más específico. Y ya está la definición. Entonces David Hume dice que la idea de causalidad proviene de la costumbre que tenemos nosotros los seres humanos de relacionar hechos sucesivos. Este hecho tiene su hecho sucesivo, esto pasa primero, esto pasa después, los relaciono y digo que uno es la causa del otro. El clásico ejemplo, la nube cargada, la nube grande y la lluvia. Primero la nube, luego la lluvia. Un día, 2 días, 3 días, 4 días. Si esto pasara solo un día, pues jamás los voy a relacionar. Pero si esto pasa a cada rato, pues ahí viene la cuestión. Me acostumbro a que siempre sea de esa manera y por eso genero el enlace entre esos dos sucesos, ¿no? Entonces recuerda que Hume nos dice que la idea de causalidad proviene de la costumbre, vamos a ponerlo así. Proviene de la costumbre. A ver. Vamos a leer un texto de nuestro material, chicos. Leamos un texto de nuestro material. Por aquí. Bien, en mi material tengo 2 textos, ambos me hablan de ciencia, pero vamos a leer el último. El último texto que sería de las preguntas 14 y 15. El texto de Mario Bunge. ¿Ya? ¿Listo? A ver, entonces vamos a revisar este texto que está bien bonito. Yo me siento por acá un rato. Upi. Ya. ¿Ya estás? ¿Ya abriste tu material? ¿Sí? Chicos. Para leer es importante la lectura, recuerda. Ya, ya. Uy, avisa pues, avisa para empezar. Estás abriendo recién tu material, no lo encuentras. Y ahora sí. Ya listo. Muy bien, Hilary, Lucero, Serpa. Dice. No, mejor después te digo. Pregúntese a un científico si cree que tiene derecho a suscribir una afirmación en el campo de la ciencia tan solo porque le guste o porque la considere un dogma inexpugnable.
o porque a él le parezca evidente, o porque le encuentre conveniente. Probablemente conteste más o menos así. Ninguno de esos presuntos criterios de verdad garantiza la objetividad y el conocimiento objetivo es la finalidad de la investigación científica. Lo que se acepta solo por gusto o por autoridad o por parecer evidente, es decir, habitual, o por conveniencia, no es sino creencia u opinión, pero no es conocimiento científico. Ajá, ¿qué comentario te iba a hacer? Este texto es texto de examen de admisión, ¿no? Y no de cualquier examen de admisión. Yo postulé en ese examen de admisión. Me acuerdo de ese texto. A ver, uno de los varios exámenes que postulé y que ingresé por si acaso, yo no postulo sin ingresar, yo postulo ingreso. Bueno, todas mis postuladas son con ingresar, por si acaso. Postulo por gusto. Ya me gustó, para no perder la costumbre. Ya, yo para, yo para votarme soy buena. Ya, bueno, porque quiero, pues, para no perder la costumbre. Por eso. No, mentira, ya en algún momento te contaré. Bueno, a ver, ¿de qué habla el texto? Está fácil. Está fácil. ¿De qué me habla el texto? Más o menos así. Dilo, una idea general. A ver. Ya, bueno, Carlos Kennedy, de la objetividad de la ciencia, habla de esa característica. Y aunque ciencia está por allá, ¿no? Y nosotros conocemos algunas características de la ciencia. A ver, ¿me puedes decir algunas características de la ciencia que nosotros hemos estudiado en estos días? Por ejemplo, nosotros decíamos que la ciencia se diferencia de la filosofía porque la ciencia es selectiva, ¿no? Muy bien, la ciencia es selectiva, profesora. ¿Qué más es la ciencia? La ciencia también es, bueno, esto tiene en común con la filosofía, ¿no? Es racional, es racional. La característica más importante de la ciencia, especial, lo que la hace especial, que la ciencia es metódica, ¿no? Metódica. Pero la ciencia, al final, como producto humano, decíamos, también se equivoca, es falible, una característica en la que hace mucho hincapié el filósofo Karl Popper. Y por último, así como es falible, pues puede mejorar, decimos que es perfectible, algo que también hace hincapié Karl Popper. Se equivoca, pero mejora, perfectible. A ver, ahí está. Ahí está. Se mueve el audio a veces. Ya, si nosotros analizamos esas características de la ciencia, chicos, de hecho ahí no encuentro objetivo, pero yo te pregunto, la ciencia, ¿es un conocimiento? ¿La ciencia es un tipo de conocimiento? Claro, eso ya lo habíamos mencionado. Entonces, como parte del conocimiento, obviamente también va a tener esas características, ¿no? Decíamos que otro tipo de conocimiento, por ejemplo, es el filosófico, ¿no? Entonces, ciencia y filosofía son diferentes. La filosofía no es ciencia, pero la filosofía sí es conocimiento. La ciencia también es conocimiento. Dos tipos de conocimiento distintos. Entonces, bueno, acá el texto me habla acerca de la objetividad del conocimiento científico en específico, ese tipo de conocimiento, ¿no? Y claro, si ya el conocimiento debe ser objetivo, mucho más el científico, pues, por allá, mucho más el científico, pues, que supuestamente pues tiene fama de ser mucho más riguroso de todos los conocimientos, ¿no? Bien, entonces, ahora, me está hablando de que el conocimiento científico debe ser objetivo. Muy bien. Como debe ser objetivo, básicamente me está preguntando qué tipo de criterios debo usar para declarar la verdad de un conocimiento científico, ¿no? Y dentro de los que debo usar más bien para delimitarlos, me dice los que no debo usar. A ver, ¿qué criterios no debo usar según el texto para declarar la verdad de un conocimiento científico? Trata de decirlo en una sola palabra. A ver, por ejemplo, no debo basarme en qué. En lo que me conviene, ya, muy bien, en si es conveniente o no. En lo subjetivo,
No debo basarme en dogmas, muy bien. ¿En qué tampoco? En opiniones particulares, excelente, ya. En las creencias, ya, no debo basarme en las creencias. ¿En qué más no debo basarme? Muy bien, excelente, Leslie. En mis gustos, en lo habitual o cotidiano, podríamos decir, claro, excelente, en lo popular, que sea aceptado por todos, ¿significa que es verdadero? No, pues no necesariamente para la ciencia, ¿no? Y último, a ver, dime uno más falta, que está ya más para la parte final. Uno de los últimos que menciono. Tampoco debo basarme en qué. Mira, una parte ya acabando, dice. Lo que se acepta solo por gusto o ahí está, o por autoridad. Después habla de la conveniencia. Ahí en el medio está la autoridad. Claro, ¿qué significa autoridad? Una autoridad, o sea, alguien autorizado en el tema. Entonces, imagínate que yo acepte que algo es verdadero o científico solo porque lo dice una autoridad en la ciencia. Lo dice, a ver, un científico vivo, porque muchos están muertos ya. No, bueno, hasta hace poco estaba vivo Stephen Hawking, ¿no? Pero bueno, ya falleció Stephen Hawking. A ver, un científico vivo. No conozco. Ya, bueno, hablemos de los muertos entonces. Newton, que es famoso, ¿no? Newton, que es importante para todos nosotros, ¿no? Pues Newton, por ejemplo, puede decir muchas cosas, ¿sí o no? ¿Todo lo que dice Newton es verdad? ¿O todo lo que dice Newton es científico? Por el hecho de que él es una gran autoridad en ciencia y sobre todo en física. Eso hace que todo lo que él diga es científico, verdadero. No, eso hasta sería una falacia, me dice, claro, la falacia de Verecundian, ¿no? Porque, por ejemplo, Newton, así como hablaba mucho de física, ¿no? También Newton hablaba acerca de Diosito. Él era muy creyente en Dios, ¿no? Y le gustaba mucho argumentar racionalmente en favor de Dios. Entonces, ¿qué cosa? Los argumentos racionales que presentaba Newton para declarar la inteligencia de Dios, perdón, la existencia de Dios, ¿esos argumentos son científicos? No, pues para nada, ¿no? Entonces, no, el criterio de la autoridad tampoco debo tenerlo en cuenta en la ciencia, ¿no? Ya está. Entonces, básicamente me está diciendo que la ciencia es importante, que sea objetiva, y por eso no puedo usar cualquier criterio para establecer su verdad o su cientificidad, ¿no? Debo establecer criterios un poco más rigurosos, ¿no? Más objetivos, justamente. No subjetivos, sino más objetivos. A ver, entonces podemos responder las preguntas, ¿no? Dice, de acuerdo con lo manifestado en el texto, ¿qué se puede inferir acerca de la ciencia? A ver, de todas las claves que tengo. Veamos. Sí, ya está. Muy bien. Aunque no tengo muchas claves. A ver, Carlos Kennedy, Angeli, Carol Vanessa, Leslie, Hillary y Nelsie. Nick, ¿dónde está Nick? Se quedó Nick. Ahí está Nick. Ya, bueno. Ajá, sí, ¿no? La A, profesor, es la única clave que puede ser. La ciencia es muy rigurosa con las ideas que acepta. No, no se puede fundamentar en la autoridad. Es concesiva con las opiniones. No, para nada. Pues no acepta las opiniones diversas, ¿no? Acá no es cuestión de opiniones. ¿Ha creado algunos dogmas? No, pues ni se basa ni habla de crear dogmas. Suele nutrirse de las creencias populares, mucho menos, ¿no? Tú puedes decir, profesora, pero eso es verdadero. A veces la ciencia se nutre de creencias populares, o a veces incluso la ciencia puede crear hasta dogmas. Tú puedes pensar eso en base a tus conocimientos, pero estamos hablando de lo que habla el texto, ¿no? Entonces, el texto, la única clave que me puede dar como consecuencia es la A de avión. Ya, a ver, 15. Según las propuestas del autor, ¿cuál de las siguientes situaciones puede ser considerada científica? A ver. Dado me dice, a ver, sé que 2 más 2 es 4, pues lo someto a una comprobación. Criterio de comprobación, sí, criterio de comprobación sí me agrada. No me agrada recomendaciones, mucho menos de medios de comunicación.
un cantante elegido como el más guapo porque tiene muchas fans. No, porque eso no es objetivo, pues, ¿no? Eso no es objetivo. O sea, tendría que usar criterios objetivos, ¿no? Según las medidas de su rostro, de repente, ¿no? Si quiere usar los criterios estéticos de los pitagóricos, ¿no? La proporción. La existencia de Dios es una verdad incuestionable para nada. Resulta evidente mis sentidos. No, lo evidente tampoco, ¿no? Nada que, ay, ¿por qué es evidente? Pues, profesor, no. Bien, ya está. Entonces, hemos garantizado esta primera lectura. Y con esto nos podemos ir a hablar un poquito acerca de la cuestión epistemológica, ¿no? Entonces, por acá cuando hablamos de epistemología, primero hay que recordar, aparte de las características de la ciencia, hay que recordar las tres teorías epistemológicas que tenía, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenía al Círculo de Viena, ¿no? Yo puedo hablar de el Círculo de Viena, el Círculo de Viena, que es, como ya habíamos mencionado, una organización, Círculo de Viena, una organización de varios entre científicos y epistemólogos, ¿no? Por ahí tengo, lógicos también, ahí está Wittgenstein, decíamos, ¿no? Ah. Curioso, me preguntaba un alumno en la mañana en un salón presencial, pero ¿sabe por qué el Círculo de Viena se desintegró de cierta forma, ¿no? Porque fue como una época también, estamos hablando del siglo XX, y sí, pues fue una época en la cual había mucho interés en la ciencia, se desarrolló la llamada concepción científica del mundo de la cual estábamos hablando, ¿no? La semana pasada, que básicamente creían estas personas, estos científicos y epistemólogos, que la ciencia lo iba a resolver todo. Entonces, ¿por qué se acabó de cierta forma esa visión científica del mundo, esa concepción? Es una cuestión, como te dije, contextual. Ellos estaban desarrollándose de cierta forma bien, ¿no? Pero van a estallar justamente las guerras mundiales, ¿no? En su momento, Wittgenstein participa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La primera mitad del siglo XX, y después viene la segunda, ¿no? Y la segunda va a ser la más fuerte. Si ya la primera dejó devastada Europa, y sobre todo estos países cercanos a Alemania, Alemania es el que se llevó la peor parte, y recordemos que justamente para esta época Alemania no tenía exactamente la constitución de ahora. Alemania es uno de los países que ha terminado de constituirse justamente a finales del siglo XX después de las guerras, ¿no? Por toda la repartición de tierras. Entonces, Viena es un país cercano a Alemania. Iba a ser parte de toda esa dinámica. Entonces, en Viena va a haber mucho, durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo. Y a muchos científicos se les va a perseguir, ¿no? Claro, estamos hablando de Austria, de Viena, ¿no? Entonces, claro, ahí va a haber mucha persecución a muchos científicos. Entonces ya, pues, se van a ir muchos de ellos, ¿no? Van a irse. Y bueno, pues poco a poco ya, debido a ese contexto, ¿no? Va a ir decayendo la investigación o, digamos, esa congregación que existía, ¿no? Alrededor de esa ciudad, allá en Europa, ¿no? Claro, después como que la ciencia de hecho se va a enfocar durante esta época en la investigación para la guerra, ¿no? Y muchos científicos van a prestar su servicio, su investigación a la guerra, como que otros no lo van a hacer, ¿no? Claro, por ejemplo, Einstein mismo era judío, si no me equivoco, ¿no? Entonces Einstein de cierta forma ya se va a apartar también, ¿no? Einstein va a apartarse. Hay bastantes científicos, pensadores, ¿no? De origen judío, pues que se van a ir debido a la persecución que existían. Pero bueno, ya está. Entonces, Círculo de Viena. El Círculo de Viena es partidario de la concepción científica del mundo, ¿no? A ver, chicos, vamos a leer mejor, ¿no? De una vez. Vamos a leer. Tengo un texto acerca del Círculo de Viena. Está. Aquí por acá. Ya, vamos al texto de la pregunta 10. Ya, 10. Más o menos pequeño este texto. ¿Ya? Bien. Dice, para la concepción científica del mundo, no hay enigmas insolubles. La clarificación de los problemas filosóficos tradicionales nos conduce en parte a desenmascararlos como pseudo problemas y en parte a transformarlos en problemas empíricos y de allí a someterlos al juicio de la ciencia de la experiencia.
En esta clarificación de problemas y enunciados consiste la tarea del trabajo filosófico, y no en el planteamiento de enunciados filosóficos propios. A ver, ¿está bien chévere este texto? A ver, te invito a que lo puedas analizar, por favor. ¿De qué habla el texto? ¿De qué habla el texto? Por un lado me dice lo que estábamos mencionando, ¿no? Que para la concepción científica del mundo no hay problemas indisolubles, ¿no? Pero luego ya todo el texto me habla sobre la labor de quién. A ver, y ya te estoy ayudando. ¿Va? Vamos, todo el texto me habla acerca de la labor de quién. Vamos. Excelente, ¿no? Acerca de la labor de la filosofía. ¿Qué hace la filosofía? A ver, ¿me puede decir también qué no hace? ¿Qué sí hace la filosofía? ¿Qué no hace la filosofía? ¿Cuál sí es su tarea? ¿Cuál no es su tarea? ¿Mm? Muy bien, Carlos Kennedy me dice, sí es tarea de la filosofía clarificar los problemas, muy bien. Transformar aquellos problemas filosóficos en empíricos. Qué excelente interpretación, Angeli. Ojalá lo pusieras en público para todos. Medio egoísta es Angeli. Ya bueno, ya lo compartí yo. Ahí dice Angeli. Transformar aquellos problemas filosóficos en problemas empíricos. A ver, ¿qué entiendes por problemas empíricos? Problemas que después le podemos dar una solución usando ¿qué cosa? Usando la experiencia, pues, pero ser empírico, usando la experiencia. Claro. Muy bien. Entonces, eso hace la filosofía. Por un lado, clarifica los problemas. ¿Cómo los clarifica? Los clarifica, pues, transformándolos, los filosóficos, a empíricos. Hay una parte más, y ya con eso cerramos. Hay ciertos problemas que no podrá transformarlos a empíricos. ¿Cuáles son esos problemas y qué debe hacer con ellos? También lo dice. Vamos, a ver, vamos a ir poniendo, ¿no? Entonces, me está diciendo que el Círculo de Viena es partidario de esta concepción según la cual la filosofía, ¿para qué sirve? La filosofía sirve para clarificar los problemas. Muy bien. ¿Ah? Clarifica problemas, vamos a poner así. Clarifica problemas. ¿Ya? Muy bien. Problemas. Por ejemplo, la filosofía puede pin o pin. Ah, dos te estoy poniendo. Y en segundo lugar voy a poner lo que tú me habías dicho. Transformar problemas filosóficos en empíricos. Así lo voy a poner. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces, puedo transformarlos, esos problemas que no son claros, justamente por eso tengo que clarificarlos, porque no eran claros en su momento, los transformo en problemas empíricos. Pero hay algunos problemas que no son claros, que no los puedo clarificar. Ahí está. Entonces, ¿qué digo de esos problemas? Los expongo, como dicen ahora, ¿no? Los expongo, profesora, como pseudoproblemas. Esa es la cuestión. Ay, a ver, ¿qué dice? Los desenmascaramos, ¿no? Decimos, eso no es un problema, eso es un pseudoproblema, un problema de mentira. No le hagas caso, te quiere confundir nomás, pero no es. Claro, entonces, aquí también podemos decir que para clarificar los problemas muchas veces lo que puede hacer es desenmascarar. Desenmascara pseudo problemas. Pseudo problemas. Problemas. Listo, profesora, ya está. ¿Te acuerdas? A ver, y hace un ratito lo mencionamos también al señor. ¿Quién decía todo eso, chicos?
¿Quién decía todo eso? Que es parte del Círculo de Viena. ¿Quién decía todo eso que acabamos de leer? Filósofo que hemos estudiado en nuestra filosofía. Vamos, ¿quién dice? Es Wittgenstein, ¿sí o no? Wittgenstein, Entonces, todo eso, ¿quién lo dice? Esto lo dice nuestro amigo el señor Ludwig Wittgenstein, que era medio rayado, medio loco. Wittgenstein. Pero bien interesante su filosofía, nomás que él era así medio rayadito. Ahí está. Wittgenstein dice eso. Y todo el Círculo de Viena lo va a aceptar. Correcto, dice el Círculo de Viena. Bueno, podemos responder, a ver, chicos. Entonces dice, según se plantea en el texto, tener una concepción científica del mundo implica clarificar, o sea, lo que no era claro lo vuelvo claro. Excelente, ¿sí o no? Hacer que lo ambiguo, que lo no claro, sea claro. ¿De qué manera lo vuelvo claro? Pues tengo dos opciones. O digo, eso no es un problema, o lo convierto en un problema empírico y es la clave que tengo, ¿no? Claro, que lo confuso sea claro, profesora, haciendo que lo ambiguo sea empírico, de resolución científica, ¿no? Claro, porque finalmente me dice eso, ¿no? En esta clarificación de problemas consiste la tarea del trabajo filosófico y no en plantear enunciados filosóficos, ¿no? Entonces, básicamente lo que me está diciendo, la filosofía hace esto, no los resuelve, la filosofía no resuelve problemas. ¿Quién resuelve problemas? Y empezaba el texto diciendo eso. ¿Quién sí resuelve los problemas? ¿Quién es capaz de resolverlo todo? La ciencia. Claro, entonces una vez que ya desenmascaré los pseudoproblemas y que ya sé cuáles son los problemas a resolver de manera empírica, ahí viene la ciencia. La ciencia resuelve eso. Ya está, ¿no? Muy bien. Recuerda, por acá ya habíamos mencionado, ¿no? Dentro de lo que es nociología, ¿no? Ir desde la experiencia particular hacia generalizaciones. ¿Cómo se llama ese método? Que siempre van a ser partidarios los empiristas de este método. La inducción. Por acá también tengo empiristas, ¿sí o no? Evidentemente el Círculo de Viena también es parte de esta tradición empirista, ¿no? Entonces, bueno, ellos también son partidarios de la inducción. Inducción como método, ¿ya? Inducción como método. A ver, ¿te acuerdas? Y como criterio de demarcación científica, ¿son partidarios de qué? De la verificación. Muy bien. Es científico solo aquello que se puede verificar. Verificación. Excelente. Pero por acá nosotros ahora podemos hablar de Karl Popper. Y Popper es más bien contrario acá a ellos, ¿no? Muy bien, es contrario. A ver, por acá coloco a Karl Popper. Karl Popper. Popper era más bien un señor bien estudioso. Le gustaba estudiar mucho. Popper estudió la historia de la ciencia, te comentaba, ¿no? Ya está, a ver. Para Popper, más bien, ¿no? Popper decía que mientras ellos dicen, primero observamos, nosotros somos empiristas, decimos, siempre hay que observar primero. Nada es posible si no hay experiencia antes, ¿no? Como todo empirista, dirán ellos. En cambio, Popper dice, no, no, no. Porque si hablamos de ciencia, una cosa es hablar de tu vida cotidiana, ya, ok. Yo puedo concordar con lo que dicen los empiristas para tu vida cotidiana. ¿Cómo formas tus ideas que tienes en tu cabeza? Seguramente por medio de la experiencia, y es imposible hacerlo sin la experiencia, ya. Pero, estamos hablando de ciencia, no de tus conocimientos de tu vida cotidiana, no de si la pizarra es verde, no, estamos hablando de conocimiento científico, ¿no? Entonces, en la ciencia, el científico no se va de frente a observar, a experimentar así como sea. El científico parte de, ¿te acuerdas? Parte de ciertas ideas o presupuestos que tiene en su cabeza, de un marco teórico, claro, ¿no? ¿Y eso cómo se llama, esa propuesta de Popper? Decir que el científico jamás se acerca a investigar con la mente en blanco, sino que parte de hipótesis, de marco teórico. Eso se llama tábula plena, ¿no? Muy bien. Entonces, Karl Popper postula la tábula plena. Tábula plena. Así. Entonces, me dice tábula plena. Eso significa yo parto de conocimientos
generales como hipótesis, teorías, presupuestos, que me da, a ver, ¿quién me da esas hipótesis generales? Me las da la razón, evidentemente. Si no es la experiencia, pues me las da la razón. Parto de conocimiento que me da la razón y después recién me voy a observar, a experimentar. Entonces, ¿qué proceso estoy usando? ¿Al revés, sí o no? Primero lo general y después ya recién voy a lo particular. Claro, más bien Popper, sabemos, es partidario de la deducción. Deducción. De la deducción. Ahí está, ¿no? Muy bien, deducción, entonces Popper. Como todo racionalista, se nos recuerda que, ¿cómo se llama la filosofía de Popper? Racionalismo crítico. Entonces tiene esa parte del racionalismo, partidario de la deducción, igual que René Descartes, ¿sí o no? Deducción, acá más bien ellos inducción, ahí está, ¿te das cuenta? A ver, por acá. Y para Popper, Popper dice, a ver, primero hipótesis, luego voy a observar, experimentar. Pero al momento que voy a observar, experimentar, ¿con qué finalidad observo y experimento? ¿Con la finalidad de verificar, como decía el Círculo de Viena? ¿O de qué? No, ok. Ahí está, ¿no? Leslie lo dice. De más bien falsearlo, de criticar, de refutar, muy bien, ¿no? Con esa intención se acerca el científico a observar, no para contrastar su hipótesis, sino más bien para criticarla, medio rara la situación, ¿no? Pero bueno, así dice Popper. ¿Por qué? A ver, para Popper tiene sentido, porque cuando el científico busca refutar su teoría, pues encontrará errores en ella, los corregirá y bueno, pues así avanza la ciencia. Ajá. Mejor a través de las fallas. Por eso mencionamos la importancia de la falsación para determinar la cientificidad de un conocimiento. Falsación. Todo conocimiento que pueda ser falseado es científico. En cambio, los que no pueden ser presentados como falsos siempre son presentados como verdaderos, nunca se equivocan, se presentan como dogmas incuestionables, no son científicos, ¿no? Como por ejemplo, él ponía el psicoanálisis y el marxismo en cuanto a su teoría económica. Bien, a ver, repasemos conceptos, chicos, ¿no? Repasemos conceptos de el relativismo de Thomas Kuhn. El relativismo de Thomas Kuhn. Dime, por favor, ¿qué es un paradigma? Ciencia normal. No, un paradigma no es ciencia normal. Dice, Dice la OSP. está medio, ya se escucha, ¿no? Sí, está medio que se mueve. Bien, una teoría científica, incluso Carlos Kennedy me ponía algo más específico, ¿no? Que se enmarca dentro de un tiempo determinado. Muy bien, correcto, excelente, ¿no? Es un paradigma científico. Dime, ¿a los científicos les gusta defender su paradigma o les gusta criticarlo, como decía Popper? ¿Qué le gusta a los científicos? Defender su paradigma, eso nos damos cuenta. Al científico no le gusta criticar su modelo teórico, ¿no? Le gusta más bien defenderlo. Y cuando el científico defiende su paradigma, hace investigación usando el paradigma, ahora sí, ¿eso cómo se llama? ¿Eso se llama ciencia? ¿Cómo se llama? Ciencia normal. Sí. Ciencia normal, excelente. ¿Cómo se llama cuando aparece de pronto un problema que mi teoría científica, que mi paradigma simplemente no lo puede explicar? Mm. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando aparece un problema que mi teoría, mi paradigma no lo puede explicar? De frente ya, revolución científica tan rápido, con un caso nomás. No te apures, pues. ¿Cómo se llama, mejor dicho? ¿Cómo se llama esa situación, ese problema que mi teoría científica no lo puede explicar? ¿Cómo se llama ese problema? Vamos, ¿cómo se llama ese caso particular
que mi teoría no puede explicar. ¿Ah? Eso que a veces le dices a tu amigo. Ah, anomalía, ahí está. Anomalía se llama, ¿no? Muy bien. Anomalía, claro. Un caso raro. Uy, qué raro, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué hacen los científicos cuando encuentran anomalías? A veces hasta son capaces de ocultarlas, ¿ah? Se quedan calladitos. Yo no vi nada, dice. Ah, pues no les gusta, pues se asustan. Qué raro, dice. No, la verdad es que el científico no es tanto que ya pues esté sospechando. Con un caso, no, eso no lo lleva a sospechar que todo es falso. No, lo más probable es que piense, de repente con los datos que tenemos ahora, aún no podemos resolver este problema. Quizá en el futuro tendremos más datos que nos ayudarán a resolver ese problema, ¿no? Por eso lo dejan allí, esperando que otro en el futuro lo resuelva y no se preocupan. ¿Cuándo empiezan a preocuparse? Cuando hay un montón de anomalías, pues. Cuando empiezan a acumularse una tras otra, tras otra, tras otra anomalía. Ahí sí ya se preocupan, ¿no? Y ahora sí que aparece, cuando ya son demasiadas anomalías, ¿eh? Ahora sí que pasa una revolución científica, ¿no? Más por necesidad que por gusto, porque habíamos dicho al científico no le gustan las revoluciones científicas. ¿Por qué? A ver, ¿qué implica una revolución científica? ¿Qué implica una revolución científica? Cambio, ¿cambio de qué? Ah, buena, lo que dice Nick. Es desechar su paradigma, claro, botarlo a la basura con todo lo que habían avanzado. Qué feo. Ahí por eso justamente te compartía ese video que me pareció muy bonito de la explicación de los eclipses solares, ¿no? Me habla acerca del plano, ¿no? El plano de alineación del Sol con la Tierra. ¿Cómo se llama? ¿Viste el video? Se llama, no sé, ya me olvidé. Algo como eclipsar, algo así, no sé, algo que tiene que ver con eclipse. Ah, eclipse se llama. Así se llama el plano. Ah, ya, bueno. Ok. Bueno, así se llama el plano, eclipse. Ah, muy bien. Pero el plano perdón, de alineación de la Tierra con la Luna es otro, ¿no? Es otro. Y no es paralelo con el del Sol, con el eclipse, ¿no? Es un plano vertical, dicen, ¿no? No se cruzan exactamente, ¿no? No por completo al menos, ¿no? Pero sí tienen puntos de cruce, ¿no? Que tienen sus nombres, ¿no? También, ¿no? Bueno, toda esa explicación, que ya mejor tú lo ves después en el video, ¿no? Pero toda esa explicación alucinante, ¿no? O sea, y eso es justamente un ejemplo de ciencia normal, pues, ¿no? Es una forma de explicar por qué no siempre vemos eclipses solares, ¿no? Porque puede surgir una pregunta, un problema, ¿no? ¿Por qué no vemos eclipses solares siempre si la luna siempre está dando vueltas al sol? Entonces viene el científico que toma el paradigma del heliocentrismo, ¿no? Y lo va a explicar de esa manera, ¿no? Haciendo ciertas mediciones, observaciones, ya ellos saben cómo manejan su teoría. Y lo explica chévere. Ya, imagínate lo que yo te planteaba en la clase pasada, que de pronto un día se acumule tantas anomalías en el heliocentrismo que se tenga que hacer una revolución científica, un cambio de paradigma. Imagínate el trauma que significaría eso, ¿no? O sea, ese científico que generó esa explicación acerca de los eclipses simplemente tiene que desechar su explicación. Chau, te olvidaré. ¿No? Se pone a cantar la canción de Belanova, Rosa Pastel. ¿No? Qué feo. ¿No? Sí, debe ser traumático. Sí, pues todo su trabajo al tacho. Entonces, por eso, obviamente, al científico no le gustan las revoluciones científicas, ¿no? Lo hacen más por necesidad, ¿no? Bueno, chicos, a ver, resolvamos nuestro material. Esto no es. Anda, me senté encima. A ver, vamos con... ¿resolvimos las preguntas del texto? Sí, ¿no? Sí, hicimos la 10. Perfecto. A ver, dice la 1. Vamos con la 1. Ya está, ya. Estamos riendo. ¿Qué es? Listo. 1. El movimiento conocido con el nombre del Círculo de Viena consideró que la verificación a través de datos de la experiencia es el criterio para distinguir lo que es científico de lo que no lo es, rechazando todo aquello que no tiene base empírica por ser metafísico. Es por eso
por lo que este movimiento se enmarca dentro de la tradición. ¿Qué decíamos? Claro, si rechaza lo metafísico, dice solamente lo que se puede comprobar dentro de la tradición empírica, decíamos, ¿no? Y eso es lo que justamente lo hace coincidir también con la inducción, pues. Bien. Adoptar una posición filosófica realista. Ajá, aquí estamos hablando del problema de la naturaleza del conocimiento, ¿no? Acá tenemos el realismo. A ver, ¿te acuerdas de qué hablamos? Ahí ya me están dando la clave, ¿no? Realismo significaba que yo pienso, parto de que sí puedo conocer la realidad y por eso pienso que la realidad que el conocimiento es reflejo de la realidad. Ya está. ¿Qué clave me dice eso? ¿La hace o no? El hombre puede conocer las cosas tal como son, puede conocer la realidad. Esas son las cosas tal como son, ¿no? O como le decía Kant, las cosas en sí, los noumenos, ¿no? Pero bueno, para Kant no podemos conocer el noumeno, en cambio para el realista sí. Si, como afirmó Immanuel Kant, solo conocemos los fenómenos que se presentan dentro de la conciencia, entonces es verdadero afirmar ¿qué cosa? Solo conozco esto, la representación que Kant le llama fenómeno. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Bien, dadito, ¿no? Que los objetos del conocimiento pues están acá. O sea, lo único que puedo conocer está acá dentro de mi mente. No conozco lo que está afuera. Bien. La filosofía de Descartes sostiene que el conocimiento es un sistema deductivo proveniente de ideas innatas. De ahí que este filósofo francés es un notable representante ¿de qué? Qué fácil esa pregunta, no está regaladito. Del racionalismo. No todo racionalista siempre va a ser partidario, habíamos dicho, de la deducción. Por eso tanto Descartes en gnoseología como Popper en epistemología, ¿no? Bien. 5, a ver. Xiomara es una joven estudiante que afirma que el conocimiento es el resultado de la operación combinada de la experiencia y la razón. Ajá. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Kant, ¿sí o no? Claro, Kant, primero experiencia, luego razón, ¿no? Acá un poco tengo el esquema de Kant. Excelente. Kant, Immanuel Kant. Ahora vamos con las 6. El inglés John Locke clasificó a las experiencias en externas, las que provienen de las sensaciones, e internas, las reflexiones. En el caso de las experiencias internas, algunas son, bueno, las que se basan en la reflexión, o sea, en la razón. ¿Cuáles serían? Fácil, correcto. El razonamiento y el recuerdo, ¿no? Una vez que ya tengo contenidos, pues puedo recordarlos y puedo razonar en base a ellos. 7. Debido a que los conocimientos son resultado de inducciones, el filósofo empirista David Hume consideró que al ser las inducciones de razonamientos que dan probabilidades, es imposible que, bueno, eso sale incluso sin saber nada de Hume, porque tú eres un chico muy capaz. Proporcionan saberes, es imposible que proporcionen saberes seguros, claro, solo es probable, no es seguro, pues a ciencia cierta. 8. El movimiento empirista afirmó que el conocimiento proviene de la experiencia. De ahí que, según sus representantes, la razón por sí sola, a ver, si el empirista me dice que proviene de la experiencia, todo sale de la experiencia, si uso solo la razón, ¿qué pasa? No ofrece saber alguno, pues claro, la razón sola no me hará conocer nada. A ver, la filosofía racionalista tiene como representante a René Descartes. Según Descartes, el conocimiento tiene por fuente suprema ¿a quién? ¿Qué facultad? La razón. Muy bien, perfecto, verdadero. La 10 ya la hicimos. A ver, te creo en la 11. ¿Cómo relacionas en la 11? A ver, dime, yo te reviso. La E dicen, a ver, vamos a ver ya, vamos a ver que esté correcto. 1B, por ejemplo. Thomas Kuhn, la ciencia defiende paradigmas. Claro, eso hacen los científicos, les gusta defender sus paradigmas. Popper, con la C. El estudio parte de una tabula plena. Muy bien, por tanto, el círculo de Viena, la metafísica debe ser rechazada, correcto. A ver, 12, una por una vamos a hacer. El conocimiento es el objeto de la nociología. ¿Qué dices? El conocimiento es el objeto de estudio de la nociología. Sí, verdadero, y como que falso. ¿Qué pasa? ¿Te emocionaste? Ya. La nociología problematiza sobre el ser humano. Ahora sí es falso, pues. Los valores y la moral son objetos de la nociología. No, pues. La nociología reflexiona sobre el origen del conocimiento. ¿Problema del origen? Claro que sí, es uno de los más importantes.
Avión, 1 y 4. Ya está. Última pregunta. El empirismo sostiene que la razón es fuente del conocimiento. ¿La razón para el empirismo? No, pues. El racionalismo tiene como representante a Descartes. Descartes. ¿Cómo le decimos a Descartes? A ver, voy a hacer votaciones. ¿Le llamamos como queremos, Descartes? ¿O le llamamos como se supone que debe llamarse en francés? Descartes. Ah, como queremos. Descartado le llamamos. A ver. La filosofía de Immanuel Kant recibe el nombre de criticismo. Sí, verdadero. El empirismo está representado por Locke y por David Hume. También, ¿no? Verdadero, ahí están. Locke, Hume. No le pusimos empirismo, pero ya tú sabes que ellos son empiristas, ¿sí? Clave me queda de dado. Solo la primera es falsa, ¿no? Bien, chicos, ¿qué te iba a comentar por acá? Algo te iba a comentar, ya se me olvidó. Oye, se me olvidó. De verdad lo que iba a decir. ¿Qué te iba a decir? No sé, ya, algún momento me acordaré. A ver, nada más para hacer un pequeño recordatorio, chicos. A ver, por acá. Repasito, repasito. A ver, ¿quiénes siempre van a ser partidarios de la inducción, habíamos dicho? A ver, partidarios de la inducción siempre, empiristas. Partidarios de la deducción, racionalistas. Porque justamente inducción significa que empiezo con inducción, empiristas, significa que empiezo muy bien con lo particular, con la observación, con la experimentación particular, excelente, muy bien. Y más bien, deducción implica que siempre empiezo con enunciados generales, ¿sí o no? Enunciados generales. Como por ejemplo, lo que se forma en la tabula plena, ¿no? Las hipótesis, las teorías científicas, enunciados generales. A ver por acá. Para David Hume, la idea de causalidad, ¿de dónde proviene? Vamos. Vamos, rápido, rápido. De la costumbre, excelente, de la costumbre. Para René Descartes, las ideas claras, certeras, ¿de dónde salen? Las ideas 100% claras, certeras, ¿de dónde han salido? ¿Cómo es que tengo ideas claras y certeras? Ah, las capto por intuición, excelente. Ah, intuición es lo correcto. ¿Ah? Las capto por intuición. Porque la duda metódica lo que me ayuda es descartar lo que no es correcto. La intuición me ayuda a captar las ideas claras. Muy bien, pero estas ideas claras, la pregunta es ¿de dónde han salido? Las capté por intuición. Son innatas, profesora. Esa es la cuestión. Siempre han estado ahí. Excelente. Para el señor Immanuel Kant, ¿es posible conocer usando solo la experiencia y no la razón? No. ¿Es posible conocer usando solo la razón y no la experiencia? Tampoco. Tengo que usar los dos, ¿no? Los dos tengo que usarlos. La experiencia que hace, a ver, la experiencia, no lo hemos puesto, pero está en tu esquema anterior de la semana pasada. La experiencia que hace del objeto o del nómeno, excelente, capta. Mientras que la razón organiza, profesora. Básicamente sería como, mira, esto de acá, objeto llamado nómeno para Kant, es algo que está desorganizado, pero la razón lo organiza, entonces la representación o el fenómeno es algo que está organizado. Desorganizado, organizado. ¿Son iguales? No. Por tanto, ¿puedo conocer las cosas tal cual son? No, porque estas están desorganizadas y lo que yo conozco está organizado. No conozco. Este no es su reflejo, porque son diferentes. Ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está la cuestión. ¿Te acuerdas de Berkeley? ¿Qué decía Berkeley? ¿Existe el objeto? Para Berkeley. ¿El objeto existe? No existe. ¿Solo existe qué cosa? Solo existe el sujeto y sus... Llámale como quieras. Puedes tener muchos términos ahí. Solo y sus percepciones o sus ideas. Muy bien. Solo está el sujeto y sus ideas. Por eso que justamente Berkeley, ¿cómo se llama? Berkeley se llama, ahí lo pusimos, ¿no? El idealismo, ¿no? Es idealista Berkeley, ¿no? Dice, solo está el sujeto con sus ideas. ¿Quién es la mente más grande que contiene todas las ideas? Y con eso nos vamos. Ese es Diosito. Ya está.
Y nos podemos ir en paz. Chao, chicos, cuídense. Ah.